Oye, una pregunta, ¿están todos los ponentes? Se escucha bajito. Sí. Sí. Tu pregunta si están todos los ponentes. ¿Están todos los ponentes presentes? ¿Llegaron todos? Hola, hola. No sabemos. Hola, Voy a pasar lista. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Claudio. Sí. Claudio. Claudio. Bien, abrazos hasta México. Y bueno, está Romina por ahí a Valparaíso también, está Joana, qué gusto verlas y verlos. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del libro La Matemática Educativa y Latinoamérica, un diálogo entre programas de investigación Chile y México. El día de hoy, 24 de septiembre de 2021, tenemos el gusto de realizar la presentación de este libro. El programa consiste en realizar una breve contextualización del acto, una presentación y lectura de la semblanza del coordinador del libro y del invitado, así también la presentación y comentarios del libro, y por último, la presentación de la obra por parte de cada uno de los autores. Una comunidad disciplinar nutre su conocimiento por la reciprocidad entre sus miembros, donde se valoran horizontalmente sus experiencias, pero también por la intimidad de sus líneas de acción para orientar y organizar la legitimidad, la resistencia y el proyecto del conocimiento alternativo que construyen sin soslayar su localidad, historia y región. Francisco Cordero Osorio, 2021. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la coordinación del programa de maestría de matemática educativa, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Matemática Educativa y Latinoamérica, un diálogo entre programas de investigación Chile y México. Para ubicar la reflexión con respecto al rol de los programas de investigación de los grupos disciplinares, es necesario realizar una retrospectiva del programa de maestría de matemática educativa de la Universidad Autónoma de Chiapas, que será presentada por su coordinador, el doctor Miguel Solís Esquinca. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos acá en la UNACH, en la Facultad de Ingeniería y en el CIMATE de la Facultad de Ingeniería, el Centro de Investigación en Matemática Educativa. Hace aproximadamente un poquito más de 20 años iniciamos en esta facultad la aventura de crear un programa de posgrado, de los cuales ha cumplido ya sus 20 años, la maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa, y a raíz del recurso humano que la maestría formó, fue posible tener ahora también un programa de especialidad que coordina el doctor Hipólito Hernández, un programa de especialidad en didáctica de las matemáticas, programa que está en el nivel consolidado del programa nacional, o lo que era el programa, porque van a haber algunas modificaciones del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Las personas de los programas de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las personas que han tenido relación con México saben de qué estamos hablando, pero básicamente es vamos a decir, es una certificación y una calificación que se le da a los posgrados. En las labores de este CIMATE hemos hecho muchas cosas, ¿no? Además de graduar estudiantes en maestría y en especialidad, también hay obras. Aquí, al menos en esta parte, en el libro, escribimos un capítulo, el doctor Hipólito Hernández de la facultad y un servidor, pero me gustaría remontarme a estas actividades que habíamos realizado, y recuerdo en 2003
realizamos la primera escuela de invierno en nuestra facultad, la sexta en toda la historia de las escuelas de invierno y seminario nacional, como se llamaba anteriormente. Y en esa ocasión, como ocurre en estas reuniones que son nacionales, también invitamos profesores del extranjero. Y recuerdo que en aquella ocasión, en el 2003, estuvo en esa reunión el doctor Arturo Mena de Chile, y con el que empezamos a hacer una relación académica y de amistad que dura hasta hoy en día. Después de esa escuela de invierno se celebró la RELME en Santiago de Chile, y en el día de asueto que teníamos, tuvimos la oportunidad de viajar a Valparaíso y conocer al grupo de profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y algunas visitas que he realizado, que he estado allá en Valparaíso, básicamente, hasta esa reunión del 2013, que empezamos a platicar sobre estas ideas del diálogo de nuestros programas de investigación en matemática educativa, y que de alguna manera dieron origen a esta obra que hoy estamos presentando, y en las que todos ustedes tienen participación, los autores. Bueno, ese sería nada más la contextualización, que quería recordar algunas cosas, y pasaría yo la palabra a la moderadora de la mesa. Los trabajos y discusiones del presente libro son producto del arduo trabajo de revisión del contenido y estilo del coordinador, quien con su experiencia y dominio del tema permiten integrar los escritos de tal forma que dialoguen entre ellos. Enseguida tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Cordero Osorio, doctor investigador titular del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados INVESTAB y coordinador del área de Educación Superior. Los temas de investigación del doctor Cordero son la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, las categorías de uso del conocimiento matemático de las personas, la modelización matemática y la transversalidad del conocimiento, la formación y profesionalización del profesorado en matemáticas y la socialización de la ciencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, de la Academia Mexicana de Ciencias, AMC, y del Comité Latinoamericano para la Matemática Educativa, CLAME. Bienvenido, doctor. Bueno, solo para aclarar, ¿se cambió el formato? Yo voy a hablar ahorita en este momento. Bueno, ok, estamos resignificando el programa un poco. Pues, en verdad, yo estoy muy emocionado. Me halaga mucho el que pudiéramos habernos reunido, y más me halaga el que finalmente logramos la publicación de este libro. Todos los que estuvieron involucradas, pues sabemos por todos los pasajes que se vivió, hubo mucha colaboración de muchos, de muchas, y finalmente hoy logramos este libro. No alcanzo a ver a todos, a todas, pero al inicio vi a muchas y a muchos, y les agradezco mucho su presencia. Voy a decir, pues, nacionalidades. Efectivamente hay gente de México, hay gente de Chile, colegas mías y míos muy queridos, muy queridas, colegas de Colombia también, que siempre se han vivido situaciones académicas y también
humanas muy importantes. Y espero que no esté soslayando a alguien más, pero creo que es Chile, México y Colombia ahora en este momento. Sean todas bienvenidas, bienvenidos, y les agradezco mucho su presencia. Esto nos halaga y nos motiva para continuar con el trabajo. Tengo yo entendido que de acuerdo al programa que realizamos, voy a tener yo un momento para hablar del libro, y esto solo me dieron la palabra para darles la bienvenida. Entonces, muchas gracias, y le agradezco a Milton aceptar la presentación del proyecto, y a ciertos personajes que en algún momento en la historia de nuestra vivencia latinoamericana, de la matemática educativa o de la didáctica de la matemática, hemos vivido y han jugado el papel de líderes en sus regiones para desarrollar un trabajo de nuestra disciplina, para sostener incluso nuestra disciplina en las regiones. Muchas gracias. Bien. Continuando con el programa, tenemos la presentación y comentarios del libro. En esta ocasión tenemos la intervención del doctor Milton Rosas, de la Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. El doctor obtuvo la maestría en el 2001 y el doctorado en el 2010, ambos en educación de la Universidad Estatal de California en Sacramento. Desde el febrero del 2011 hasta la fecha, sigue siendo profesor en el Departamento de Educación Matemática y en el programa de maestría en Educación Matemática de la Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Actualmente se desempeña como presidente del Grupo de Estudio Internacional sobre Etnomatemáticas. En 2010, el doctor Rosa fue galardonado con el Premio Memorial Dr. Carlos J. Vallejo en el área de educación multicultural y multiétnica, en el grupo de interés especial de la Asociación Estadounidense de Investigación en Educación, como emergente investigadora en el área de educación matemática relacionada con la diversidad y a la educación multicultural. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra, doctor Milton. Ok, muchas gracias a todos e a todas. Eu vou abrir minha apresentação, pero vou lerla, ok? Solamente um segundo. Aqui está. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Agradeço a oportunidade de comentar sobre esse importante livro. Agradeço também ao coordenador Francisco Cordeiro por la invitação para participar como uno de los presentadores externos de este libro. Así como agradeço também a los autores por la oportunidad de reflexionar sobre el desarrollo de la matemática educativa en la América Latina, especialmente en México y Chile. En esta presentación me gustaría señalar que este libro ofrece a los lectores una cosmovisión del desarrollo de la matemática educativa en Latinoamérica. Así, este libro también ofrece una orientación científica y pedagógica que busca destacar el trabajo latinoamericano en el campo de la matemática educativa, cuya sensibilidad académica y didáctica se relaciona con la producción de trabajos con temas que poseen la misma dirección. Por lo tanto, la lectura de este libro muestra que los autores expresan un pensamiento latinoamericanista sobre la matemática educativa, que se desarrolla en Chile y México mediante la búsqueda del diálogo entre programas de investigación de estos dos países de América Latina. Los lectores, ya que sean estudiantes de docencia o de posgrado, professores ou professoras ou dedicados à investigação disciplinar de la matemática educativa, encontrarão uma explicação ampla de la importância de los programas de investigação entre las comunidades latino-americanas. Por exemplo, como estes conformam identidade disciplinar para atender las problemáticas regionales, los cuales derivan secuencias de proyectos admitiendo la diversidad teórico-metodológica sin soslayar las contribuciones
de los constructos y de sus posibles variedades. Es importante resaltar que esos programas que con esto es importante resaltar que esos programas se definen las acciones para afectar, influenciar y mejorar las realidades educativas que, a su vez, proveen de conocimiento y desarrollo disciplinar. El tema propuesto en este libro es relevante para el desarrollo de la matemática educativa, ya que a través del diálogo académico entre dos grupos de investigación formados por profesores y estudiantes de posgrado, maestría y doctorado en México y Chile, los autores buscan contribuir para la sistematización del significado de este campo de conocimiento en los dos países y, consecuentemente, para la América Latina. Este libro tiene una orientación científica y pedagógica que busca destacar el trabajo latinoamericano en el campo de la matemática educativa, cuya sensibilidad académica y didáctica se relaciona con la producción de trabajos con temas que poseen esta misma dirección. Así, los autores expresan un pensamiento latinoamericano sobre la matemática educativa que se desarrolla en estos dos países mediante la búsqueda del diálogo y el respeto mutuo. Como consecuencia, esses diálogos permitirán un intercambio de experiencias teóricas y empíricas entre los investigadores y educadores de estos dos países, aspecto que brindó un enfoque dialógico para la aceleración e intensificación de la interacción e integración entre los miembros de estos dos grupos, los que posibilitó la comprensión de los avances científicos desarrollados en la matemática educativa en ambos países. En general, este libro presenta una introducción del programa de investigación conforme los aspectos socioculturales que permiten el entendimiento de la evolución, desarrollo histórico y disciplinar de cada uno de esos grupos y de sus proyectos en México y Chile, relacionados con las problemáticas de la enseñanza y aprendizaje y de las matemáticas, y al mismo tiempo investigar la diversidad educativa en estos dos países. Este libro también busca problematizar los conocimientos matemáticos escolares que pueden incidir en las realidades de los estudiantes que están presentes en las aulas, a través de la formulación de bases epistemológicas que apuntan a comprender otros campos del conocimiento, como por ejemplo las matemáticas practicadas en la cotidianidad en la ingeniería. Outro ponto importante para destacar en este libro está relacionado con el desarrollo de líneas de investigación por parte de estos dos grupos, que tienen como objetivo sistematizar su producción para formar investigadores que puedan integrarse y vincularse con otros programas de investigación en América Latina. En ese sentido, la colaboración con grupos de otras latitudes que compartan la misma visión será imprescindible. Así, en este texto, en este libro, los autores discuten los avances de los programas de investigación relacionados con la matemática educativa que caracterizan la identidad epistemológica de cada grupo de investigación en México y Chile. Este enfoque tiene como objetivo satisfazer las necesidades educativas de sus regiones, a través de acciones pedagógicas que se basan en proyectos científicos que buscan brindar el desarrollo, el respeto y la valorización de la diversidad teórica e empírica de sus investigaciones. Indudablemente, este libro es una contribución original y muy interesante, así como también una valiosa herramienta pedagógica y científica para la comprensión
de la evolución de la matemática educativa en estos dos países, que puede servir de estímulo para el desarrollo de estudios e investigaciones similares en otras regiones de la América Latina. Y con esto encerro mi participación. Muchas gracias. Yo creo que es un libro muy importante para toda la América Latina y también para incentivar otros programas de investigaciones en este lugar geográfico muy especial. Gracias. Participación del doctor Milton Rosa y continuamos con la intervención del doctor Francisco Cordero del CINVESTAB México. Es doctor en matemática educativa del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional y postdoctorado en la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos. El título del capítulo que va a presentar es Los programas de investigación en la conformación de grupos disciplinares, así como los comentarios acorde a la presentación del libro. ¿Qué vas a tener? ¿Cómo le hacemos para que se vea? Sí. La presentación, sí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Atenea. Muchas gracias, Milton, por la presentación del libro y todos estos valores académicos que le brindaste al libro mismo. Siempre es algo muy motivador. Bueno, pues efectivamente yo quiero hablar en términos muy generales de la estructura del libro y también del significado. O sea, ¿qué quiere decir que una comunidad decide hacer un libro y después aparece ya el libro? Y entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos nutre? ¿Cómo nos beneficia como comunidad? Miguel expresó ciertas ideas que me parecen muy acertadas. Para mí, decía yo al inicio que estaba muy emocionado porque el que presentemos el libro como por primera vez aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla, tiene un significado muy importante porque aquí iniciamos ciertas ideas que finalmente han llevado a cabo una gran envergadura y se han desarrollado pues muchos aspectos de la disciplina, pero también se han formado muchas personas, hombres, mujeres, y ahora son destacados y destacadas investigadoras. Por otro lado, está Chile, ¿verdad? Para mí, Chile ha sido un punto de inflexión en mi vida y ahí también se han generado pues muchas ideas, ¿no? Y ahí me topé con colegas como Jaime Mena, Arturo Mena, y empezamos a gestar conjunto con Miguel. Al principio fue una idea de cómo desarrollar un doctorado y tuvimos muchas visitas y muchas pláticas alrededor y muchos pensamientos. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que me siento muy halagado que finalmente lo logramos. Estamos en pandemia, finalmente logré venir a Chiapas, estoy aquí en Tuxtla, claro, con toda la protección sanitaria y cubriendo todas las pertinencias para que no sucedan tragedias, ¿no? Entonces, en verdad, yo estoy muy contento. Entonces, quise iniciar un poco haciendo relevante el por qué aquí, el significado de por qué en Tuxtla, el significado de diálogo Chile-México, o sea, tiene un trasfondo más allá que solo pensar en dos grupos que se juntaron y fueron dialogando. Bueno, entonces, no podría soslayar el presentar a todo el grupo en conjunto. Allí fue una foto que tomamos al término del evento que describió Miguel.
muy jóvenes todos. Jaime Mena muy joven, yo también muy joven. Ahí tienen hasta muchos colegas que hoy son doctoras y doctores, tienen cara de niños, de niñas, y terminamos el evento. Y al término del evento, ahí gestamos la idea de hacer un libro, o sea, y que no fuera un libro de memoria, sino un libro que tuviera una estructura, un libro que tuviera un corpus y que se derivara en un conocimiento y que fuera algo que sirviera para todos los que se están formando, ya sea como profesores o como investigadores en matemática educativa. Entonces, aquí también no podría soslayar ahora un nuevo enlace, un nuevo vínculo con Milton y Daniel, dos colegas brasileños, que ha sido muy interesante cómo la pandemia, pues por un lado es una tragedia, pero también por otro lado nos enseñó a tener cierto tipo de comunicación. Y con Milton y Daniel empezamos a tener comunicación más estrecha académicamente a través del Zoom, y llegamos a gestar varias ideas de trabajo al ritmo tal que fue por varios meses, cada semana, los lunes teníamos una reunión, y nos reuníamos también con nuestro colega querido Pablo Carranza de Argentina, y de ahí empezamos a pensar varias cosas, y sucedieron dos cosas. Una es que tenemos un libro que ya está en Gediza y se está editando, y entonces nos prometen que por allá por noviembre podrá salir. Y claro que vamos a hacer otra presentación como la que estamos haciendo aquí, por supuesto. Pero también ahí se gestó otra idea y se vio la conveniencia de hacer una propuesta de libro con más colegas, con nuestro programa latinoamericano, porque tanto ellos como nosotros y como Pablo tienen un programa o tenemos un programa latinoamericano de modelación, y resultó ser que nos lo aprobaron. Entonces estamos viviendo esa felicidad y estamos trabajando arduamente para tener el libro, porque tenemos un tiempo para entregarlo. Fue una propuesta, fue arbitreada y la ganamos. Entonces estamos muy contentos. Bueno, este es el programa que ya describió de alguna manera Atenea, la doctora Atenea. Yo quiero hacer ver que hay muchos participantes y yo quería darle un lugar a todos. No se pudo, pero vamos a tener más presentaciones, y a los que faltan, pues también los vamos a incluir. Hay una presentación donde se le invitó a Miguel Solís como autor, ya en este caso a Jaime Mena. Mañana estará Arturo Mena. Está subrayado con negro porque la idea de presentar lo que hicieron con respecto al libro es tratar de dar una prospectiva sobre sus líneas de investigación, sobre el producto mismo del libro, y después siguen los demás y que los va a presentar Atenea uno a uno, una a una, y cada quien va a hablar en 5 minutos sobre sus ideas del capítulo, y pueden usar los tonos que quieran, muy particular, muy específico o muy general, de acuerdo a, de tal suerte que se vea una visión del libro. Bueno, a ver, algo pasó. Esto no era esto. Bueno, déjenme un poco hablar en términos muy genéricos sobre el contenido del libro. Tiene una estructura temática muy importante y partimos de un principio, y este principio fue hacer comunidad disciplinar. Este fue nuestro principio, y es un principio que creo que nos ha mantenido todavía, y nos permite generar muchos proyectos, nos permite generar muchas ideas y sobre todo formar académicos, hombres y mujeres. Este principio nos obligó a precisar un aspecto que fue los programas de investigación. O sea, partimos de entender que toda comunidad
implícita o explícitamente tiene programas de investigación. Un estudiante cuando entra a un posgrado o a una especialidad, personalmente tiene un programa de investigación. Quisimos hacer el ejercicio de convertir al programa de investigación como un núcleo que permite generar conocimiento y tener reflexiones de perspectiva y de prospectiva. Entonces, este libro señala aspectos muy importantes de lo que quiere decir para una comunidad que cree en generar academia, incluso de competencia internacional, pero con una identidad latinoamericana. O sea, para nosotros es muy importante. Yo soy alguien que inició con la matemática educativa creyendo en la matemática educativa de Latinoamérica. Es algo que no se me ha quitado y yo creo que no se me va a quitar y no quiero que se me quite. Seguiré siempre pensando en hacer disciplina en Latinoamérica, encontrar su identidad, encontrar su horizontalidad con la academia europea y de Estados Unidos. O sea, lo creo muy importante. Este libro, de alguna manera, tiene directrices alrededor de eso. Entonces, en ese sentido, nosotros dividimos el libro en 4 partes, que se compone por diferentes capítulos, con diferentes autores, hombres y mujeres. Uno de ellos es elementos de un programa de investigación, aspectos a desarrollar en un programa de investigación, diseño de situaciones y multidisciplinariedad. Es decir, desde ese entonces, desde 2013, empezamos a detectar cómo el desarrollo de la disciplina, en nuestro caso de la matemática educativa, iba teniendo una ampliación a tener relaciones con otras disciplinas, casi obligado, ¿verdad? Y ahí vimos cómo eso podría generar un punto de inflexión para desarrollar más matemática educativa. No solo es pensarlo en el aula, es muy importante hacer trabajo para el aula, pero también ampliarlo hacia estas articulaciones con otras disciplinas. En otras palabras, pues la matemática se usa en otros conocimientos, ya sea científicos o de la humanidad, o de las ciencias humanas. Y finalmente cerramos el libro con una discusión, una presentación, una reflexión sobre la vinculación y la producción. La vinculación es esencial y hay diferentes tipos de vínculos, ¿verdad? Y hay vínculos institucionales, pero también hay vínculos entre grupos. Y yo creo que este libro es un ejemplo de ese grupo. Bueno, entonces si hacemos un libro como el que estamos diciendo, tuvimos que pensar cuál sería su impacto, ¿verdad? Y entonces, pues esto lo vamos a tener que ir evaluando en diferentes tipos de eventos, en mesas, cómo una vez que se escribe un libro, pues esto debe generar un impacto. ¿Hacia dónde? Hacia el campo disciplinar, hacia los posgrados, o sea, porque la formación es algo muy importante, y hacia la educación, es decir, viene su aspecto funcional, es decir, si hacemos conocimiento de la matemática educativa, debe mejorar la educación, debe irse hacia ver elementos de éxito hacia la educación. Entonces, creo yo que ese es un impacto y que habrá que vigilarlo y seguir constante. Y evidentemente un libro de esta naturaleza pues compone parte de la obra, que cuando hay una disciplina, pues esta disciplina desarrolla obra científica. Bueno, entonces aquí quiero un poco pensar que un libro o un programa de hacer libros debe de componer un corpus. Este corpus lo pensé como un espacio tridimensional donde hay un eje que es la disciplina, otro eje que son los posgrados. Fíjense cómo ahí hay un binomio, o sea, si hay disciplina debe haber posgrados, ¿verdad? Si hay posgrados debe generar una disciplina. Pero este binomio debe estar vigilado y normado, no por evaluaciones de puntos, ¿no? O no solo por eso. O bien como en algunos lugares, incluso en mi país, sucede que muchas veces se evalúa un posgrado por si tiene algún sustento autónomo, y esto quiere decir que a la universidad no le debe de costar, o
le debe de proveer económicamente a la universidad. ¿Qué es eso, no? Entonces aquí quiero señalar en una forma muy importante que un binomio como la calidad e impacto es el que debe de estar normando la relación entre disciplina y posgrados. ¿Hacia dónde deben ir los posgrados? ¿Cuál es el desarrollo del posgrado? Pues el desarrollo de la disciplina. Y si hay un desarrollo de la disciplina, ¿cómo este debe de afectar a los posgrados? Esto tiene que estar vigilado por la calidad, evidentemente, pero también por el impacto, ¿verdad? O sea, debe resolver problemas. En ese sentido, creo yo que este libro nos está dando pautas para ir generando un diálogo, para crear una voz más articulada, fíjense. No solo es dialogar, sino es crear la voz, es decir, debemos ser escuchados, ¿verdad? ¿Dónde? Pues en el sistema educativo, en las instituciones, o sea, en los lugares donde hay universidades y tenemos que ser escuchados por los rectores, por los directores de esas universidades para hacer los cambios necesarios de la educación de la matemática. Entonces, este diálogo es el inicio de generar una voz más articulada, más armoniosa, y en ese sentido debemos de hacer trabajos donde intervengan en mesas de discusión autoridades, profesores, profesoras, estudiantes de posgrado, investigadores, o sea, los sectores que creamos que son importantes para. Y de esta manera, cada vez vamos a lograr una mejor armonía. No se trata de competir por una teoría y otra, ¿verdad? Esa es completamente una visión errónea que muchas veces está también en las comunidades. Mi teoría es mejor que la otra. No, no, no. Debemos de aprender a que estas teorías las debemos de entender y de comprender en un plano horizontal, sin jerarquías, y ver en conjunto qué logramos para dar solución. Bueno, entonces quiero terminar. Quería dar una visión dónde está ubicado el libro que hoy estamos presentando. Ha habido varios momentos. Este grupo al cual yo pertenezco y se ha generado pasó por una época de ciertos libros que no los puse acá porque considero que es otro momento. Y luego empezamos a vivir otro momento. El primer libro que aparece ahí es un trabajo con Dubinsky. Dubinsky tuvo una visita en México y yo le propuse, junto con otra colega de México, es de Argentina, pero ha hecho su carrera en México, y hicimos un libro que se escribió y tardamos 5 años para que se publicara, ¿verdad? O sea, no todo es zona de confort, sino así vivimos cuando no tenemos esa protección o ese privilegio institucional, sino se gestan las cosas desde los grupos. Después vino Sin Niños, que también tuvimos presentación en Chile, en Valparaíso. El discurso de la matemática escolar, un libro que es muy usado y que en Chile también se usa, y que autores como Daniela y Héctor Silva Crossi, Daniela Soto, colaboraron ampliamente. Un libro de ecuaciones diferenciales. Tuvimos una experiencia muy rica, que la British Council nos contactó, producto del libro Sin Niños, y tuvimos que diseñar un taller con nuestras ideas, con profesoras y profesores de primaria. Entonces, cuando digo nuestras ideas, es toda nuestra visión de hacer su epistemología, y lo logramos. Bueno, entonces quiero solo decir que yo desde acá no puedo ver mucho lo que dice ahí, pero lo que puse fue que hay 2 libros que tiene la editorial Gediza y que parece que nos promete que en noviembre van a estar. Es La matemática en la ingeniería, modelación y transversalidad de saberes, situaciones de aprendizaje, y aquí los colegas de la Universidad Autónoma de Chiapas colaboraron ampliamente, junto con muchos colegas de Valparaíso y de diferentes lugares de Chile. Entonces es un libro que lo logramos, también se pensó hace varios años y se fue gestando y a veces se olvidaba y otra vez se recuperaba hasta que finalmente el libro ya está, el libro lo tiene Gediza y se está editando. Otro libro es el que mencioné hace rato,
que se hizo en pandemia completamente, con Milton Rosa, con Daniel Orey y con Pablo Carranza y un servidor. Escribimos el libro que se llama La modelación en la vida de la gente, un programa alternativo para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y esto también es un libro que también lo tiene ya la editorial Gediza y también es prometido para noviembre. Y el que mencioné, nos aceptaron la propuesta de un libro en Springer, y es un libro que presenta justo programas de modelación latinoamericano en un contexto de la construcción social del conocimiento matemático. Y creo que va a ser algo bien importante. O sea, creo que es un gran logro para esta proyección que estamos teniendo. Hay 3 libros que están prometidos. Uno que es el mío, el libro de autor, que desde hace tiempo, desde 2017 que estuve en Chile, empecé a escribirlo, y por lo que sea, pues son actividades y se detiene, pero hoy ya está en un tren de trabajo que está prometido para octubre, que se llama La matemática y lo matemático, transversalidad de saberes y una categoría de modelación de la matemática, un programa socioepistemológico. Esto es donde presento mi programa, en el cual muchos de ustedes están incluidos, ya han contribuido. Entonces creo que sería un libro que va a servir para muchos. Y está otro que lo está coordinando el doctor Claudio Opaso, se llama La formación inicial del docente de matemáticas, la identidad disciplinar en el saber del que aprende para enseñar, planificación, realización y evaluación. Es un libro que lo están trabajando y que también debe de estar la promesa que para octubre debe de estar. Y otro libro que la doctora Claudia Méndez y la doctora Teresa Parra, que van a hablar también, nos hablan de la diversidad educativa y el aprendizaje de la matemática. Es un libro que también quedó pendiente hace años, se retomó, y bueno, pues yo en verdad feliz de que estamos presentando estos libros, feliz de que sí logramos hacer este libro, que finalmente sí se logró. Muchas veces se pensó que eso mejor lo abandonábamos, y qué bueno que no lo abandonamos, y qué bueno que muchos de ustedes no desertaron y siguieron adelante con la idea. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Francisco Cordero y enseguida le otorgo la palabra al doctor Miguel Solís Esquinca. El doctor es doctor en matemática educativa por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas, coordinador de la maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa y profesor de la especialidad en didáctica de las matemáticas, y es líder del cuerpo académico Desarrollo y Didáctica de la Matemática y la Física. En conjunto con el doctor Hipólito Hernández Pérez, presentan el capítulo El CIMATE UNACH, Programa de Investigación y Posgrado, Producción y Vinculación. Le cedo la palabra, doctor. Ya es la intervención breve, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Voy a hablar un poco de lo que presentamos en el libro, sin spoiler, pues, para que los puedan comprar, para que si no, ya digo todo, ¿no? Hablaríamos un poco de lo que presentamos en aquella ocasión, y es pues la historia de cómo nuestro CIMATE, nuestro centro de investigación, se forma y sus objetivos. Hablaría yo porque también Hipólito va a tener una intervención breve también, entonces hablaría yo de la historia, vamos a decir, de nuestro primer posgrado, que es el posgrado de maestría en matemática educativa, que lo empezamos a trabajar en 1998, cuando yo me integro aquí a la Universidad Autónoma de Chiapas, vamos a decir, a un trabajo que el doctor Hipólito Hernández y otros colegas habían iniciado, que era la idea de tener un posgrado en matemática educativa, toda vez que habíamos tenido una experiencia de una especialidad
que el grupo de Sinvestaba, a través del Programa Nacional de Formación de Profesores, de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas, me acuerdo del nombre, es muy larguísimo, pero dieron acá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y quedó la inquietud desde ese entonces de la gente que estudió la especialidad tener un posgrado. Entonces, con esas sinergias que se dieron, se pudo hacer, vamos a decir, trabajar y tener nuestro programa de posgrado en matemática educativa, que en un principio, vamos a decir, como haber sido formados en Sinvestav, lo quisimos reproducir a imagen y semejanza de un centro de investigación que difiere mucho de ser una universidad. Y en el transcurso del tiempo, fuimos haciendo adaptaciones al programa. El objetivo principal del programa de posgrado era formar una base, un núcleo sólido de investigadores. Por eso la maestría se encaminó a formar a los estudiantes, a los egresados en la investigación, para que a partir de la investigación se realizaran programas, ahora sí, de actualización y de formación de profesores de matemáticas, y eso lo logramos, vamos a decir, en el tiempo. Egresado de ese programa es el mismo doctor Hipólito. La doctora Atenea también fue formada en ese programa. Algunos, el maestro Pierre también fueron formados. Hoy todos ellos trabajan en la formación de profesores de matemáticas. Aquí no está el maestro Edgar, que andaba por acá también, pero todos ellos, por ejemplo, participan en el programa de la especialidad. Es decir, este objetivo de formar un grupo de investigadores suficientes para sustentar un programa de formación y actualización basado en la investigación, pues lo logramos de alguna manera cumplir con este programa de especialidad y otros proyectos que tenemos, pero ya no le quito palabras a Hipólito. Y en el capítulo, pues cuenta esa historia, cuenta los objetivos y cuenta lo que hemos logrado y lo que estamos por hacer con este programa de posgrado e investigación, como lo hemos llamado, ¿no? Gracias. Agradezco la participación del doctor Miguel Solís Esquinca, no sin antes pues agradecer, ¿no?, la presencia de cada uno de ustedes aquí en el Google Meet, en la sala. Particularmente se les brinda un agradecimiento tanto a las personas que están desde Diálogo Chile-México, las doctoras que se conectan desde Chile, Colombia, así también desde la Ciudad de México. Continuamos entonces con el doctor Jaime Mena Lorca, es PhD en matemática por la University of Iowa, inicialmente investigador en modelos de la ecología teórica en distintos aspectos. Es profesor del doctorado de didáctica de la matemática y decano de la Facultad de Ciencias de la PUCB Chile. Autor del libro Producción Científica de Calidad, la única posibilidad. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Jaime, y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, es un honor que está participando de este grupo. Y yo me voy a referir más bien a los recuerdos que me trajo esta acción conjunta que hicimos. Esto se fue anterior con varios proyectos que tratamos de levantar una imagen distinta del Instituto de Matemática, y entre ellos llegó Francisco Cordero invitado a Chile.
aprovecho la oportunidad justamente para decir que Francisco ha sido crucial en el apoyo, y ahí una relación que no fue unívoca en ese momento, pero que nos ayudó a levantar un programa de doctorado, el cual casi lo levantamos junto con Miguel Solís, que íbamos a hacer una alianza estratégica con Chiapas, ¿no es cierto? Y bueno, se fueron dando las cosas de otra forma, pero Francisco ha sido de gran impacto, como ya se ve la productividad que mostró ahí recién de los libros y todo su quehacer de académico, pero su quehacer como profesional a Chile le ha sido muy, muy útil. Cuando vi la foto, vi a Francisco y a Jaime Wilcahue, que son dos, o sea, tenía desordenada la cabeza y le llamé a Jaime y le dije, ¿por qué estáis ahí? Porque era como, yo tenía a Francisco la relación anterior a que apareciera Jaime Wilcahue, y ahí me situé y vi en mi cabeza cómo habían pasado las cosas. Y son dos dinámicas, una los jóvenes, que en ese caso Jaime representó a los jóvenes, y hay muchos aquí que participan ahora en la dualidad Chile-México plenamente, chilenos que están en México y mexicanos que vinieron acá. De alguna forma es el producto de este diálogo permanente que surgió, por lo menos desde mi parte, desde la relación que tuvimos muy acertada, por suerte, a través de Francisco con México. Entonces, él permitió, entre otras cosas, hacer este libro, entre las miles de cosas que nos sirvió a nosotros. Pero como ese diálogo que se presenta como de igual a igual, realmente fue una cosa distinta al principio, pero Francisco tuvo la gentileza de entender ese procedimiento y nos permitió después colaborar en el libro. Así tenemos a Soledad, que es una de las primeras egresadas, si no es la primera, ¿no es cierto? ¿Eres la primera egresada de este proyecto que venía creciendo con Francisco? En realidad Francisco no fue elegido vamos a traer a Francisco, sino que fue una serie de invitados que tuvimos a la Católica, en el cual el que entendió más nuestra necesidad y el que acogió más este diálogo que necesitábamos nosotros fue Francisco, y nos ayudó a tener la posibilidad de tener gente suficientemente formada como para que salieran a estudiar a México, como que escribieran el libro, como que se graduaran, porque entre otras cosas participó en un proyecto muy, muy importante. Así que, bueno, ese es un lado. Y Jaime representa a la juventud, como decía, y me acordé rápidamente lo que era AEPMAT. Ahí se van a acordar algunos chilenos de eso, porque era el lado joven del instituto que tenía ese interés de enseñar bien la matemática, aprender matemática y enseñar bien la matemática. Y nos juntamos en varios lugares, y Francisco también participó de esas reuniones en alguna de ellas, y permitieron que, por ejemplo, la presidenta, que fue presidenta o no, no sé, no fue, no está en la pantalla, a ver, la Daniela Soto, que fue una de las EPMAT, fue un Jaime Wilcahue, que no la veo aquí, pero está aquí en el listado, que empujaban al instituto y obligaban al instituto a que hiciera cosas, que es el proceso de la juventud, propio de la crítica, que si no se interpreta bien, uno cree que es destructiva, pero realmente fueron muy importantes varios del grupo de la EPMAT, que era muy alianza estratégica entre estudiantes de la universidad, de distintas universidades. Y eso es el diálogo que podemos, con todos esos elementos, podemos participar y ser pares en esa reunión que Jaime me contó que él estaba recién empezando y fue nuestro anfitrión. Fue nuestro anfitrión, pero estaba dispuesto a colaborar en todo. No tenía una posición de no, yo soy, no,
esa actitud personal no estaba, estaba la actitud de servicio, que también es muy propio de la comunidad que participamos. Bueno, yo no, en el libro, en el tema del libro mismo, yo hice mi mirada del momento. Es un libro, una cosa que se escribió hace rato. Yo estaba acercándome a la didáctica lo más que podía. Bueno, y ahora estoy sumergido, me comí todo el sistema y ahora creo en la didáctica plenamente. Veía que era interesante, pero realmente, bueno, eso es todo. Hasta aquí nomás. Agradecemos la participación del doctor Jaime Mena y continuamos con la intervención del doctor Claudio Opaso de la Universidad Pontificia de Chile. El doctor es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAB, México, maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAB, México, licenciado en educación por la Universidad Católica Silva Enríquez, Chile. Las investigaciones que ha realizado se enfocan en el desarrollo profesional docente, acentuando su interés en el factor identidad disciplinar desde la construcción social del conocimiento matemático. Ha contribuido en la organización y realización de programas académicos para el desarrollo de la ciencia y la profesionalización docente en México. Es autor del capítulo Valorar los usos y significados del conocimiento matemático del estudiante de pedagogía en matemáticas, una tarea pendiente. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Claudio y le cedemos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer al comité organizador por extenderme esta invitación a participar de este evento muy importante. Y también quiero saludar a la audiencia, a todos aquellos que nos están escuchando. Y desde ahí me quiero sumar a esta emoción que nos transmite el doctor Jaime Mena, a quien también conozco, producto también de este diálogo que él ha narrado, de AEPMAT, de la vinculación que tuvimos desde yo estando en el programa de México. Y desde ahí yo quiero recuperar algo que dijo el doctor Francisco Cordero al inicio. Estoy feliz, yo también. Y quiero explicar por qué también estoy feliz. Y yo creo que es porque lo logramos. Y lo que logramos fue poder plasmar en una obra extensa, amplia, una visión sobre el rol que tiene constituir programas en Latinoamérica desde la matemática educativa. Y yo creo que eso nos debe siempre convocar a estar contentos, sobre todo porque sin duda cada uno de los capítulos todos en los que participamos se queda plasmada, ¿verdad?, una visión ontológica y epistemológica sobre la construcción del conocimiento matemático. Y desde ahí es que yo también quisiera agradecer la oportunidad que Francisco también en su momento me dio en función de poder contribuir en la gestión editorial de este libro, sobre todo en la última parte, y desde ahí creo que también yo pude tener un acceso a cierto aprendizaje que de pronto, ¿verdad?, nos enriquecen profesionalmente. Por último, quisiera convocarlas y convocarlos a leer el capítulo 7, este capítulo que escribimos junto al doctor Francisco Cordero y también a un colega chileno, el doctor Héctor Alejandro Silva Croxi, doctor de la Universidad de Santiago de Chile, donde también participa, ¿verdad?, la doctora Daniela Soto. Este capítulo contiene principalmente un panorama sobre el desarrollo profesional docente. Ofrecemos un ejemplo del significado del fenómeno de adherencia, donde el que aprende para enseñar, ¿verdad?, adopta ciertas definiciones y conceptos y soslaya, ¿verdad?, dada su proceso de formación, dada los orígenes de estos procesos de formación, el saber matemático del que aprende. Además, también ofrecemos al lector, ¿verdad?, una puesta en uso de los marcos de resignificación del conocimiento matemático, donde sin duda aparece la categoría de modelación de la cual Francisco ha sido, ¿verdad?, su gestor principal. Y también ofrecemos, ¿verdad?, la relevancia de mostrar el factor identidad disciplinar, que es aquel factor
con el cual obtengo, ¿verdad?, mi grado de doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa en torno al estudio de la formación inicial del docente. Las proyecciones que tengo de esto es, en primera instancia, ofrecer este capítulo a la formación inicial docente para discutir, para reflexionar sobre los procesos actuales en función de los diferentes mecanismos y sobre todo de las diferentes visiones que hay de cada escuela y en todo caso también del orden gubernamental. Pero también, ¿verdad?, ofrecer al lector una posibilidad de problematizar el saber matemático y de tener un acercamiento a el factor identidad disciplinar desde la construcción social del conocimiento matemático. Decir que tenemos motivos para celebrar, para estar felices, y creo que esta obra sin duda va a ser una enorme contribución para la formación inicial docente, para la matemática educativa y sobre todo para sostener de manera recíproca y horizontal, ¿verdad?, el diálogo entre diferentes comunidades. Así que con eso yo quisiera finiquitar mi presentación, ¿verdad?, en términos generales, y hacerlos una invitación a todas y a todos a leer este capítulo, pero también a leer esta obra que ya tenemos en Chile, ¿verdad?, por lo cual estamos muy contentos y esperamos también pronto, ¿por qué no?, presentarlo aquí en Chile también con una mesa de esta naturaleza. Así que les mando un abrazo a todas y a todos desde Santiago. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Claudio. Y aquí en el chat nos preguntan también dónde podemos adquirir los libros. Particularmente aquí va a estar en la Facultad de Ingeniería. Ustedes pueden preguntar aquí en la coordinación de la especialidad y de la maestría. De igual forma, la doctora Tamara nos brinda la dirección en la que podemos consultar. Si ustedes gustan, pueden consultar ahí en el chat de la reunión. Y continuamos con la presentación del capítulo Exclusión, Inclusión, Confrontación entre el discurso matemático escolar y la construcción social del conocimiento matemático, cuya autora es la doctora Joana Mendoza. Es doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el CINVESTAB. Su línea de investigación es enmarcada en la construcción social del conocimiento matemático. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Industrial de Santander. Adelante, doctora Joana. Buenas tardes a todos, creo que sí a todos. Muchas gracias, Atenea. Hubo de pronto un impasse ahí con el título, pero en un momentico lo comento. Entonces, me uno a la emoción de todos, a la emoción del doctor Jaime Mena, de Miguel, de Francisco, de Claudio, porque en parte, pues yo fui como de estas personas, de estos estudiantes que vivieron como esta emoción de pensar en un programa de publicaciones cuando Francisco nos lo propone, ¿no? Y pues está uno haciendo maestría, como que no te la crees, o sea, como que sí es posible que yo vaya a tener un capítulo en un libro, sí es posible que yo vaya a tener un libro, que afortunadamente también fue posible en mi caso junto con Francisco y otros colegas. Entonces, de ahí radica la emoción, y luego la emoción también está en que, como bien lo decía Claudio, detrás del libro, pues hay bastantes manos, ¿no? No solo las que escribieron o escribimos los capítulos, sino todas estas personas que ayudaron a la organización, a la revisión, a el estar en comunicación con la editorial, el que junto con Francisco se tomaran decisiones. Y ahí pues ese equipo inicia también con Tamara y con Carla, que no se encuentra en esta reunión, no he visto que se una. Y finalmente Claudio es uno de los promotores finales de que estemos hoy día también presentando este libro y pues nuestros capítulos.
Además de eso, al ver esta imagen, que es similar a la que tiene Francisco, pero estamos organizados de otra manera, pero estamos ahí todos, muchos de los que aparecen en esta imagen, estábamos en ese momento iniciando doctorado, algunos terminando sus maestrías, otros ya estaban doctorados, pero todos con la emoción de compartir en esa comunidad chilena nuestros trabajos de investigación y cómo finalmente podemos ser prueba de que las teorías dentro de la misma matemática educativa o didáctica de la matemática pueden dialogar, ¿sí? Dialogar en términos de que todos estamos aportando de una u otra manera en lo que es la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y entonces, pues veo esta foto y a la vez recuerdo algunas palabras de Francisco, de cómo detrás de un libro pues hay muchas historias, ¿no? Y cada uno pues se verá en la foto y recordará pues esas historias que vivió en el momento en que empezamos a pensar en este evento, ¿sí? Cada uno tuvo su participación, cada uno tuvo su forma de pensarse en Chile, y hoy día, pues, de alguna forma, no solo recordar esta foto, sino ya tener el libro que nos permite como ver consolidado un poco más ese diálogo, ¿no? Refiriéndonos hacia el capítulo que presento en el libro, tiene como coautores al doctor Francisco Cordero y a la maestra en ciencias Leslie Torres. Entonces es un capítulo que nace, ¿sí?, de pensar en este diálogo como un constructo que puede permitirnos establecer relaciones también entre disciplinas, no solo entre teorías. Entonces, cuando nosotros desde el programa socioepistemológico que coordina Francisco Cordero, pensamos en cómo abordar la enseñanza y aprendizaje de la matemática, nos damos cuenta que uno de esos pilares o uno de esos problemas que va resaltando ahí es justamente que los profesores de matemáticas, y yo como profesora de matemáticas, lo puedo afirmar, en muchas ocasiones, o muchos de estos profesionales, desconocemos ese hacer de la matemática en la ingeniería. Y al desconocer ese hacer de la matemática en la ingeniería, entonces centramos nuestra atención a enseñar matemática solo desde el contexto de la matemática, sin darle un significado desde el contexto de la ingeniería, ¿sí? Y en ese pensar en esa problemática, entonces nosotros vamos viendo que se requiere de construir un diálogo entre disciplinas y que ese diálogo puede estar, porque pensamos en un constructo, ¿no? No solamente en esa acción de dialogar. Entonces, ese diálogo entre estas disciplinas lo podemos ir concibiendo, lo podemos ir definiendo a partir de los usos del conocimiento matemático en la ingeniería, y así pues emerge esa categoría de modelación que en trabajos como el mío y el de la maestra Lady, pues son ejemplo de ello. Entonces es parte de lo que nosotros en este capítulo ofrecemos, y así como lo decía Claudio, los invitamos a que puedan hacerse del libro, leer lo que nosotros les ofrecemos, porque es una mirada desde diferentes acercamientos a la problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, que aborda diferentes comunidades y contextos con miradas desde la socioepistemología y desde otras teorías que afortunadamente dialogaron con nosotros en este libro. Entonces, agradezco el espacio a Francisco
y los invito a todos entonces a adquirir el libro, y un saludo también para todos mis colegas que ojalá pronto los vean. Agradecemos la participación de la doctora Joana y continuamos con la doctora Astrid Morales. Es profesora y licenciada de matemáticas formada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Posee un doctorado en matemática educativa del CICATA IPN, México. Trabaja en la didáctica de la matemática, particularmente en la teoría socioepistemológica. Sus investigaciones se enfocan en la modelación de argumentaciones gráficas. El capítulo a presentar es la vinculación y producción desde los grupos de investigación. Adelante, doctora. Joana, estás compartiendo pantalla. Tengo dudas si está Astrid. No le vi. Así está. No la había visto. Uy, yo no es pantalla. No va a ser de Astrid. Sí. Yo también me quedé así como. Todos me copiaron. Ahí está. No sé si se logra ver. Sí, Astrid. Sí, Astrid. Se ve. Ya. Gracias, porque yo al proyectarlo no los veo. Bueno, también estamos muy contentos, como me sumo a las palabras de todos, y recordar que la foto que han mostrado, en donde aparecemos en esa actividad donde nos reunimos, es en Chile, pero no es en el Lima. Porque además tuvimos que calibrar estas dificultades, y si mal no recuerdo, mis colegas me recordarán, me parece que Lima estaba tomado. Entonces tuvimos que ir rápidamente a otro lugar, y me parece que fue en un colegio en Viña, en donde finalmente hicimos la actividad, y está esa foto en donde nos vemos todos tan jóvenes, como dijo Francisco Cordero. Bueno, yo quería presentar brevemente lo que de alguna manera somos parte de este libro, que estábamos tan emocionados de concretarlo, y que hoy día estamos en este lanzamiento, así que estamos muy felices por aquello. Ahí está, también tengo la portada. Y en el capítulo 15 se titula Vinculación y producción desde los grupos de investigación, nuestro aporte. Y cuando digo nuestro aporte es porque este capítulo lo construimos con Magali Méndez Guevara, y que ella es mexicana, yo soy chilena, así que estamos ahí en la dupla y en este diálogo continuo presente en este capítulo del libro. Y lo que nosotras quisimos destacar en este capítulo tiene que ver, por un lado, la vinculación en términos de la importancia que revisamos en las experiencias que hemos tenido, y la producción. Entonces yo me quiero enfocar un poquito más a la parte de vinculación, y lo que quería como destacar son algunas ideas que tienen que ver con lo que es el producto del libro. Tal como decía Francisco, este diálogo entre Chile y México, en este caso particular, y que por supuesto ya se está extendiendo estas conversaciones, estos diálogos con otros países, como hoy día muy bien nos comentaba Francisco, así que Brasil, bienvenido. Y lo que quería destacar es que para nosotros tener esta vinculación, concretamente trabajábamos con dos grupos, uno de Chile y uno de México, que tenía que ver con el rol de la modelación y la tecnología y la graficación a partir del estudio de la construcción social del conocimiento matemático. Tener esa idea de grupo, tanto en Chile como en México, nos llevaba a tener una línea de investigación transversal. Y creo que es importante destacar esto
porque para tener esta vinculación y para llevarla a cabo y concretarla, sin duda tenemos que tener aspectos en común, ideologías en común, que la vamos conversando, la vamos profundizando, pero nosotros teníamos una línea de investigación transversal. Y obviamente estamos apoyados con los cimientos de la teoría socioepistemológica, la construcción social del conocimiento, y todo ese diálogo lo focalizamos en la idea de modelación y tecnología y la graficación. Luego de ir relatando un poco en el capítulo esta idea de vinculación, yo solo quiero refrescar algunas ideas que ubicamos, que tiene que ver cómo nosotros concretamos esta vinculación a través de estancias de investigación de estudiantes de Francisco que vinieron a Chile por varios tiempos. Algunos estuvieron un mes, otros estuvieron 6 meses, pero varios compañeros, colegas, y en el libro nosotros relatamos más profundamente la participación de Magali, y que ella, me imagino que mañana va a complementar este diálogo o esta conversación con el capítulo. Pero a través de la estancia de investigación, sin duda, que la vinculación no solo recae entre, a lo mejor, en este caso Magali y yo, sino que obviamente todo un grupo de personas, un capital humano que se traslada o trae ideas, comparte, reflexiona, ampliamos ideas, y también bajamos estas ideas a gente o estudiantes nuestros que estaban en los posgrados. Entonces, nosotros tenemos en nuestro instituto el posgrado de Magíster en Didáctica de la Matemática y el posgrado, o sea, el doctorado en Didáctica de la Matemática, 2 programas que están bajo nuestra alero. Entonces, obviamente, esta vinculación tiene un impacto en donde se participa y se colabora con estudiantes del Magíster, y no hablo de una participación y de colaboración por una charla que a lo mejor se hizo, que sí se hizo, sino que también una participación muy importante en los trabajos de graduación de los estudiantes del Magíster. Entonces había una vinculación fuerte con los estudiantes para tener esta vinculación con los visitantes que teníamos de México. Colaboración, por supuesto, con el investigador anfitrión que llegaba a nuestra casa de estudios a compartir, y también la integración a los programas del doctorado y del magíster, pero en términos bien académicos, con exposiciones, con conversaciones, con estados de avance de las investigaciones que estaban desarrollando los colegas que venían a tener una instancia con nosotros en Chile. Y también en algún momento, cuando alguno de nosotros también viajó a México, se producen estos elementos que nosotros destacamos en el capítulo del libro. Entonces, más que nada, era compartir con ustedes las ideas que quisimos rescatar y destacar con un ejemplo concreto, que es el trabajo de Magali. Y en ese sentido, nosotros declaramos que la vinculación la visualizamos como un instrumento que consolida el trabajo en red de grupos de investigación. Entonces, sin duda que estar en una vinculación que va más allá de tener ideas, que las compartimos, por supuesto, sino el crecimiento que se puede provocar o las proyecciones que se pueden provocar con trabajos, con más estancias de investigación, y todo esto, de alguna manera, resumirlo en que provoca crecimiento para los grupos que van a estar involucrados, y de investigación, crecimiento académico, y por supuesto también crecimiento personal. Voy a dejar de compartir lo que quería proyectar con el PPT, y cerrar mi conversación diciendo, cuando digo crecimiento personal, que de alguna manera Francisco lo dijo al inicio, que son distintos tipos de vinculación. No solo uno conoce a Magali o a los chiquillos que vinieron, a la Gaby, a varios, a Claudio, qué sé yo, sino que también conocemos otros aspectos de ellos que son importantes para tener lazos familiares o de amistad. Entonces, en ese sentido, la vinculación que queremos destacar con Magali va en varios ámbitos, pero la declaramos más en el aspecto académico. Así que desde ya y desde acá, de mi casa en Chile, Quilpué, muy agradecida por el espacio.
Y también me sumo a las palabras que decía Jaime, de agradecer a Francisco. Francisco dice que armamos la idea del libro, pero en realidad Francisco yo creo que la tenía más que pensada cuando propone hacer este diálogo y que nos juntemos, y ya lo había planteado desde hace rato. O sea, hoy hagamos un libro, concretemos en algo esta actividad y bueno, hoy día estamos frente a esto que ya se concreta. Así que muchas gracias y le doy el pase a quien venga después, que me parece que es la Dani. ¿Magali? Ah, sí, me puede. Muchas gracias, doctora Astrid. Y también enviamos un cordial saludo a la doctora Magali Méndez, quien ahora sí que nos escucha desde Guerrero. Doctora, muchas gracias. Continuamos pues con la presentación de la doctora Daniela Soto. Es académica de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por Esinvestap IPN México. Su tesis de doctorado fue ganadora del Premio Simón Bolívar, otorgado por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, autora del libro Discurso Matemático Escolar, Exclusión, Opacidad y Adherencia. Sus trabajos han caracterizado el proceso de exclusión-inclusión generado por el discurso matemático escolar. Su capítulo está titulado Exclusión, Inclusión, Confrontación entre el discurso matemático escolar y la construcción social del conocimiento matemático. Adelante, doctora Daniela. Muchas gracias, Atenea. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, oye, un gusto saludarlos a todos y a todas, que me siento pero súper emocionada de ser parte de este grupo, ¿cierto? Y de que se haya hecho realidad este libro, ¿no? Que hace tanto tiempo se está planificando. La foto me ha hecho recordar ese momento tan buenísimo, ¿cierto? Cuando nos juntamos los chilenos y los mexicanos. Y recorrimos Valparaíso también, fue una ocasión muy, muy especial con muchos amigos mexicanos. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en México, así que pensando ahí en esa foto, qué lindo momento. Yo quiero partir con hacer un agradecimiento al profesor Jaime Mena, quien siempre con su entusiasmo nos motiva, cómo le ha dado una posición a la matemática educativa, a la didáctica de la matemática en Chile, profesora. Así que era mi primer agradecimiento. Usted fue mi profesor de cálculo 1, así que tengo muchos recuerdos con usted, pelado. También vivimos la pandemia del A1H1, ¿no? N1, todo uno, que la gripe porcina en México, estuvimos ahí. Todos esos son momentos que uno va haciendo realmente diálogo, comunidad, así que yo estoy súper emocionada. Y bueno, para qué darle mi agradecimiento a Francisco, él sabe que yo siempre le digo, tú eres mi maestro, y él me dice, no, soy doctor, ¿no? Pero es una broma que tenemos los dos, pero yo quiero agradecerte, Francisco, por todas las enseñanzas en el tiempo que nosotros estuvimos allá, los chilenos, ¿no? El trabajo en grupo, esto mismo, ¿no? Como de reconocer a Latinoamérica, el conocimiento que se hace acá, los profesores de acá, nuestros contextos, ¿cierto? Y bueno, de ahí les voy a contar un poquito de mi capítulo que va a ir como justamente confrontando eso. Yo quiero agradecerte todas esas enseñanzas, ¿no? Del trabajo colaborativo, del diálogo, de lo latinoamericano, que yo sin duda lo llevo como un sello y lo promuevo en la formación de los profesores de la USACH. Así que eso. Bueno, les voy a contar un poquito del capítulo que yo presenté en este libro. A ver si se comparte mi pantalla. Creo que ahí debería compartirse, ¿no? ¿Lo están viendo? Ahora sí. Sí, ya. Este capítulo se llamó Exclusión-Inclusión, una confrontación entre el discurso matemático escolar y la construcción social del conocimiento matemático. Fíjense que para mí
reencontrarme con ese capítulo, porque yo lo escribí hace algún tiempo, fue toda una sorpresa, fue volver a leerlo, volver a retomarlo, y me di cuenta, bueno, que ahí documentó un episodio de clase de un profesor mexicano, que compartimos mucho, porque mi tesis fue muy longitudinal, nosotros estuvimos trabajando con un conjunto de profesores, un diplomado, de ahí salieron mis casos de estudio, y entonces con este profesor yo tuve mucho contacto de manera virtual, y luego mucho contacto de manera presencial, observando sus clases, y por supuesto haciéndole entrevistas, ¿cierto? Acompañándolo en todo este proceso del diplomado. Entonces, este profesor, en este capítulo, yo documento principalmente una clase que él hace, ¿sí? La propuesta de la tesis, ¿cierto?, era mucho más general. Nosotros en ese tiempo estábamos investigando sobre este proceso de exclusión, ¿cierto?, que había sido mi tesis de maestría, lo habíamos caracterizado, habíamos hecho principalmente un estudio documental, pero en el trabajo de doctorado era un trabajo mucho más empírico, ¿no?, que teníamos que ir investigar a los profesores en el aula, acompañarlos. Entonces, yo tomé algunos casos de estudio ahí, como dije anteriormente, y lo que tenía que mirar yo, ¿cierto?, en esas clases, es cómo se comportaba ese discurso matemático escolar en él, ¿sí?, cómo se operacionalizaba a través de su discurso. Y bueno, fue bien interesante porque este profesor, no los veo, es re complicado exponer cuando uno no ve, ahí, no sé, ahí están, no sé si están viendo mi pantalla o no, voy a dejar de presentar. No, o sea, ahí ya lo sacaste, parece. Ahí lo saqué, sí. Sí. En ese momento, cuando estábamos en la observación de la clase, y él, por sentirse observado, también quiere proponer una situación didáctica distinta, ¿no?, algo distinto a lo que hacía en su clase. Entonces él presenta, ¿cierto?, un problema que tenía que ver con el sol, con los triángulos, con la semejanza de triángulos, porque ese era el contenido que él estaba viendo. Entonces presenta un problema que tenía que ver con el sol, con la sombra, y en esa discusión que lleva a cabo con sus estudiantes, aparecen muchos elementos de lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, y en ese momento teníamos caracterizado como lo funcional, ¿sí?, en esa discusión con sus estudiantes. Sin embargo, a medida que iban transitando, si bien el profesor iba considerando todas esas argumentaciones funcionales, al final del capítulo, él no logra considerar esos argumentos y cerrar su clase, sino más bien vuelve al objeto, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Yo, bueno, relato en este capítulo que les estoy contando del libro, esa historia, esos 3 momentos por los que él transita el profesor, ¿cierto?, de querer proponer un problema innovador, de considerar las argumentaciones de sus estudiantes, pero que al final igual cierra con el objeto, sin considerar esas argumentaciones de los estudiantes. Entonces, es un capítulo para mí muy querido, muy apreciado. Yo, ahora que está en el libro, lo voy a utilizar para sensibilizar, porque al final, nosotros con el Héctor, en la Universidad de Santiago, desde que llegamos, hemos tenido un programa, ¿no?, que el programa ha sido justamente sensibilizar a la comunidad sobre este discurso matemático escolar, y sobre la oportunidad que tenemos como matemáticos educativos de generar un nuevo discurso matemático escolar, de irlo rediseñando, de irlo cambiando, de ir trastocando esa matemática escolar. Ese ha sido nuestro programa desde siempre, y desde ahí, por supuesto, con todos los aprendizajes que hemos tenido, porque hemos tenido, yo en particular también he tenido todo este camino de formación tan rico, el primero en la Católica de Valparaíso, yo estudié ahí pedagogía, y luego en el CIMBESTAP, ¿cierto? Y siento que la Católica de Valparaíso es pionera en la didáctica de la matemática, y por otro lado, el CIMBESTAP, que me da todo el sello latinoamericano, todo el sello de trabajo en grupo, de diálogo tan importante. Hemos ido tratando de consolidar un programa que haga ver eso, ¿no?, que haga ver que se puede transformar ese discurso matemático escolar y ir en camino siempre de esa construcción social
social del conocimiento matemático. Entonces, eso les quería contar sobre mi capítulo. Yo los invito a leer. Yo voy a tomar este libro y voy a hacer que mis estudiantes lo lean, lean los capítulos de ustedes, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer, promover la investigación en Latinoamérica. Y para cerrar, solo señalar que yo creo que hay que hacer un segundo libro, porque seguro que todas estas investigaciones avanzaron, tenemos una reflexión mucho más profunda, y invitar a otras escuelas de pensamiento, ¿cierto? Me agradó mucho escuchar a Milton, siento que Argentina, con Pablo, yo lo he escuchado, me encanta, y tenemos que ir abriéndonos a otros países, Perú, Bolivia, ¿cierto? Para poder ir armando una comunidad mucho más fuerte. Así que, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a la doctora Daniela y pues tal y como nos menciona el libro, ¿no? De que este encuentro nos ha permitido escucharlos, pero sobre todo que ha posibilitado, ¿no? Esta expresión del pensamiento latinoamericano sobre la matemática educativa que se ha desarrollado en estos dos países, sobre todo por esta búsqueda, ¿no? Del diálogo y el respeto mutuo. Seguimos con la participación de la doctora Soledad Estrella. Ella es académica del Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desarrolla su investigación en didáctica de la estadística y la probabilidad desde educación infantil a universitaria y en la conformación de comunidades de estudio de clases. Actualmente es la representante nacional de Chile ante el Comité Interamericano de Educación Matemática, CIAE, y es autora del capítulo Hacia una didáctica del objeto, tabla en los primeros niveles de escolaridad desde un estudio epistemológico y cognitivo. Muchas gracias, doctora Soledad. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todos. Yo no estaba emocionada al principio y no entendía por qué se emocionaban, pero ahora ya tengo casi la emoción aquí en el corazón, así que agradezco la instancia siempre acogedora de todo. Agradezco también, hay un punto que me hace ser un poco distinta, y es que yo no tuve la experiencia de matemática educativa, de pasantías en México, de estos grupos, ¿no? Siempre he sido más bien cercana, puedo ser hincha, pero no he tenido la vivencia que han tenido ustedes. Bien, diciendo eso, voy a compartir mi presentación. Vamos a ver ahí si tengo que... Parece que hay que poner toda tu pantalla. Ajá, bueno. No, parece que la otra Sole, ¿bien? Ah, sí, se ve. Sí, ahí está proyectando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, esta foto ya nos tiene en el corazón a todos. Voy a empezar dando las gracias a todas y todos los estudiantes que en esos momentos nos encontramos. Creo que era una localidad, un local que tenía la Universidad del Paraíso. Parece que no era Colegio Astrid. Sí, Jaime me aclaró, parece que era una sede de la UPLA. Claro, y que ahí estaba Miguel y Jaime Huincahue. Bien, entonces éramos bastante entusiastas. También le doy gracias a los organizadores y colaboradores que permitieron que este libro pueda conformarse y difundirse, y a los esfuerzos visionarios de los líderes, en especial de los hermanos Mena en Chile y por supuesto Francisco Cordero de México, que permitieron esta integración de ideas tan interesante, confrontar las formas de investigar y de discutir en esta comunidad de investigadores que nos reúne en el núcleo de la educación matemática de Latinoamérica. Yo recuerdo que se discutió bastante en esos momentos, pero especialmente Héctor Silva me increpó de algo que dije. Ya ni me acuerdo lo que me dijo, pero me impresionó mucho. Y en realidad impresionaba la forma que tenía la Escuela Doctoral de México respecto a la naciente escuela que tenemos nosotros en el Instituto Matemática.
Así que bueno, gracias a todos por ello. Tomé esa frase del libro que dice que con estos programas doctorales se definen las acciones para afectar y mejorar las realidades educativas, que a su vez forman conocimiento y desarrollo disciplinar. Y en esa línea voy a mostrar un poco una idea distinta. Mi capítulo se llama así, trata sobre la problemática de la enseñanza y aprendizaje del objeto matemático tabla. Fue un estudio más bien didáctico, epistemológico y cognitivo sobre este objeto. Y gracias a la discusión, a la crítica y al confrontar estas ideas y reconocer culturas propias de las escuelas doctorales, es que el primer producto que tuve de este capítulo, porque lo vi y me pareció que integra todo lo que está acá, que fue un formato tabular, que aquí hago como un barrido como histórico y bastante epistemológico sobre el objeto tabla. Eso fue en el 2013. Después en Rusia, por eso se ven esas líneas así, también me aceptaron mostrar ahí un paper sobre un poco el concepto didáctico de la tabla y las representaciones gráficas. Eso fue el 2016. El 2017 aceptaron en esta revista la naturaleza del objeto matemático tabla. Ahí, fíjense que antes estaba en solitario yo, quería mostrar yo este recorrido, y aquí ya estoy con Mena y con Raimundo. Después de eso, no ha seguido esto en el 2020, lo que quiero decir que ha seguido el concepto tabla, y aquí ahondé en algo que había resultado que era ver la unidad más básica, que eran las listas en las tablas. Esta es una revista chilena, la revista chilena de educación matemática, RECHIEM, en el año 2020, y finalmente aquí con colegas que son del Instituto de Matemática, como Diana Zacariani y Raimundo Olfo, pero además con un estudiante del programa de doctorado, con Gonzalo Espinosa, hicimos este paper que tiene que ver con lo que van a ver en ese capítulo del libro que integra las demandas cognitivas de la tarea de tablas, en ese caso, a través del Lesson Study, como se decía antes, del estudio de clase. Bien, y esto todo ha llevado el trabajo que tiene que ver con el desarrollo de la disciplina. Yo soy estadístico, como se señalaba, mi interés, mis líneas de investigación son la didáctica de la estadística, de la inferencia y de la probabilidad, y ahora tenemos ya este sitio web, a lo cual los invitamos a ver, y aquí tenemos nuestra frase cliché, ¿no?, que es imaginando el futuro, una estadística temprana que inspira una ciudadanía plena en el siglo XXI. Todas estas ideas que he mostrado están aquí, integradas en este capítulo, al cual los invito a leer. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si puedo dejar de compartir. Sí. Así que esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Pues la emotividad, ¿no? Ha caracterizado sin duda este encuentro. Igual creo que todos aquí en la sala estamos pues contentos y emotivos, ¿no? Por que nos ha permitido encontrarnos, ¿no?, en este espacio. Continuamos con la participación del doctor Hipólito Hernández Pérez. Él es profesor investigador del Centro de Investigación en Matemática Educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas. Estudió la maestría en Ciencias en Matemática Educativa en la Universidad Autónoma de Chiapas y es doctor en Estudios Regionales en la línea de Educación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es coordinador de la especialidad de la didáctica de las matemáticas y es autor del capítulo en conjunto con el doctor Miguel Solís Esquinca, el CIMATE UNACH, Programa de Investigación y Posgrado, Producción y Vinculación. Agradecemos pues su presencia y le invitamos, doctora, a tomar la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Ahí a muchos colegas conocidos de diferentes países, bueno, al menos de Colombia, Chile,
Brasil, y a través de este medio pues nos podemos comunicar y seguir el diálogo de que se llevó en un momento entre Chile y México. De alguna manera ya el doctor Miguel comentó sobre el capítulo 18, perdón, sobre el CIMATE-UNACH y los programas de posgrado que está en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él ya comentó más o menos la historia, cómo se fue dando, cómo se fue germinando esta idea de los posgrados y cómo los profesores de la facultad y cómo se van incorporando los egresados en los dos programas. Quiero comentarle, y aquí va un poco mi agradecimiento y un poco, bueno, mi emoción, porque fíjense que no se comenta en el capítulo, nada más se comenta entre plática entre nosotros, esta idea de cómo germinó de los posgrados de la maestría en matemática educativa y posteriormente la especialidad. Miguel comentó de que en Tuxtla se dio la especialidad en matemática educativa dada por el CIMBESTAB. Ahí fuimos compañeros. Yo me quedé en la labor como docente. Él se fue a estudiar la maestría en matemática educativa y el doctorado en el CIMBESTAB. En 1977 germinó esta idea de hacer el estudio de factibilidad de la creación del programa de maestría en matemática educativa. Lo empecé a trabajar, se presentó los resultados de una RELME en Michoacán, y después con las autoridades de la universidad, claro, de la Facultad de Ingeniería, se contactó en este caso, ya que Miguel ya estaba terminando su doctorado, a que él se viniera a trabajar y en específico sobre el plan de estudios de la maestría. Nunca se pensó el alcance que iba a tener esta idea y estos programas. La maestría se inició en el 2000 como la primera generación. Yo participé como integrante de la primera generación, siendo docente de la facultad. Después ya me incorporé al programa de la maestría y después, luego en el 2008, 2009, se planteó que se elaborara el programa de la especialidad en didáctica de las matemáticas, que se echó a andar en el 2010 en la primera generación. Hasta ahorita llevamos 11 generaciones y hay un promedio de 11 estudiantes por generación y con una eficiencia terminal del 75% de graduados. Estos dos programas, y así está establecido, tanto de la maestría y de la especialidad, es atender o tiene como objetivos
de formar investigadores en matemática educativa en la parte regional, en este caso Chiapas, y también de alguna manera vemos hacia Centroamérica y bueno, más bien regional, no estatal, los estados cercanos. Han venido estudiantes de Tabasco, de Oaxaca, y también, como otro de los objetivos, consolidar un programa permanente de actualización de los profesores en servicio, y eso es el objetivo de la especialidad para profesores en servicio en el nivel básico. Además de también publicar los resultados de las investigaciones, en este caso en revistas de prestigio regional, nacional e internacional. Realizar reuniones, congresos, seminarios, simposios, coloquios en el ámbito regional. Elaborar, para este caso del libro, elaborar material escrito de actividades didácticas incorporadas, en este caso, en los aspectos teórico-metodológicos que tienen que ver con la matemática educativa. Presentar y gestionar proyectos de investigación en sus diferentes modalidades y fortalecer la matemática educativa en tanto disciplina científica. Esos son los objetivos que de alguna manera los dos programas va abordando, unos más, unos menos, y aquí es donde expreso que debe haber este diálogo entre académicos, entre los profesores investigadores, tanto en este caso chiapanecos, nacionales e internacionales. Para en este caso buscar estrategias de vinculación de los programas de investigación de posgrado con la red CIMATES y otros grupos académicos, como fortalecimiento del programa de especialidad para llegar al estatus de programa de internacionalización, ya que nuestro programa de especialidad está en el estatus consolidado. Además, fortalecer el programa de la maestría en matemática educativa. De alguna manera, en el capítulo se menciona tanto los objetivos, la historia de cómo surge la creación de la red CIMATES, los dos programas, la de maestría en matemática educativa y de la especialidad. Y es aquí donde esperemos tener más vínculos de este tipo para fortalecer los dos programas que está aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor Hipólito. Finalmente le cedo la palabra al doctor Francisco Cordero, quien tiene un comunicado importante. Y no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes que ha brindado bastante de su tiempo, cerca de 2 horas, para estar con nosotros, acompañándonos. Y pues le cedo la palabra al doctor. Muy bien, muchas gracias, Atenea, te agradezco tu tarea de moderadora del evento, te lo agradezco mucho. Bueno, pues en verdad, muchas gracias, estoy muy agradecido de la presencia de cada una y cada uno de ustedes, de los que tuvieron que exponer y dar su apreciación hacia lo que es el libro, el trabajo, el tema que discuten, etcétera, etcétera.
pues yo lo que quiero es exhortarlos a que nos acompañen mañana. Mañana va a haber otros ponentes que también contribuyeron al libro, pero mañana es en San Cristóbal, ¿verdad? Los que han estado por acá en Chiapas, en Tuxtla y conocen San Cristóbal, saben por qué y quién eligió que si veníamos a Tuxtla también fuera en San Cristóbal. Voy a decir algo, porque es un sueño, ¿no? Y debo decirles que hace muchos años, Miguel lo mencionó, no recuerdo en qué año, que se hizo la RELME en Argentina, se hizo una pre-RELME, así le llamaron, en Santiago. Y varios fuimos a Santiago. Y de ahí hubo un tour a Valparaíso, primera vez que conocí Valparaíso. En ese entonces viajé con mi hija, que era una adolescente, Emilia, y le encantó Valparaíso, y a mí también me encantó Valparaíso. Y entonces Emilia y yo siempre soñamos cosas y hablamos de esos sueños. Y entonces nos pusimos a hacer fantasía y decir, ¿te imaginas venir a Valparaíso un año? Porque pensaba en un sabático, pero así en abstracto, o sea, no conocía ni a Jaime, o sea, no conocía realmente la comunidad chilena. Y miren nada más lo que ha pasado en todo esto. Bueno, pues igual tengo un sueño, volteo acá porque están aquí los colegas de Tuxtla. He tenido un sueño que se lo digo cada vez que vengo a Tuxtla, a Miguel, de hacer un instituto de matemática educativa, pero la sede sea en San Cristóbal. Y hasta incluso sueño con un lugar, o sea, hay un lugar que existe y que me gusta mucho, y digo, aquí debe de ser el Instituto de Matemática Educativa. Un instituto a nivel internacional, etcétera, ¿no? Sueño con eso todavía. O sea, no sé, es un sueño. Entonces, acompáñenos, por favor. Los que les falta exponer, por supuesto, que están como público, pues van a estar. Pero los que ya expusieron y el público en general que asistió por atender nuestra convocatoria, pues les invito a que mañana estén. Son otros ponentes, pues va a haber nuevas cosas, nuevas impresiones. Acompáñenos. Entonces, los esperamos y nos vemos mañana. Mañana es a las 12. Chao. Y me acompañan en mi sueño. Chao, Francisco. Chao a todos y todas. Chao a todos. Chao, un abrazo. Chao, chao. Chao, Francisco. Disfruten Chao, de San Cristóbal. Chao a todos. Saludos y chao. Chao. A todos los presentes que aguantaron el calor. Claro que sí. Chao, Miguel, Atenea. Adiós, amiga. Chao, Francisco, un abrazo. Atenea, Miguel, Hipólito, un abrazo. Y a las personas que también Chao a todos, abrazo para todos. Chao. Diana. Hubo, apenas. Mira, estoy escondida. Qué bueno que estuviste. Aquí estaba de Aquí estoy. Éxitos, saludos, abrazos. Chao, Manuel. Felicito a todos desde Colombia, abrazos. Chao. Chao, Diana. Chao a todos. Chao. Chao. No se vayan. ¿Qué es? Eso nunca cabe. conectados, pero hay ¿cómo se llama?